Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Beren Saat y Kwan Tatl sorprendieron a todos al aceptar una oferta de modelaje y caminar juntos en una pasarela de lujo. Sí, escucharon bien, los dos actores más queridos de Turquía, conocidos por su química inolvidable en pantalla, volvieron a estar frente a los reflectores, pero esta vez de una forma completamente diferente. Todo comenzó hace unas semanas, cuando una importante marca internacional de moda contactó a ambos artistas para ser la imagen principal de su nueva colección. Nadie imaginaba que Beren y Kwan aceptarían, pero según fuentes cercanas, la propuesta era tan tentadora que simplemente no pudieron decir que no. Fue una oportunidad única, algo que quería vivir con alguien que conozco y admiro, habría dicho Beren en una entrevista posterior al evento. El desfile se realizó en Estambul, en un elegante hotel frente al Bósforo. La alfombra roja estaba llena de fotógrafos, y el ambiente era pura emoción. Cuando las luces se atenuaron y la música comenzó, todos los ojos se dirigieron hacia el escenario. Primero apareció Kwan, con un traje negro perfectamente ajustado, caminando con paso firme y una mirada que conquistó a todos. Pero el verdadero momento de locura llegó cuando Beren entró. Llevaba un vestido plateado, brillante como la luna, y al verla, Kwan no pudo evitar sonreír. El público enloqueció. Durante el desfile, ambos intercambiaron miradas cómplices, como si compartieran un secreto. Muchos asistentes comenzaron a murmurar, ¿hay algo más que una simple amistad entre ellos? Una reportera se atrevió a preguntar al final del evento si había algún tipo de relación más allá del trabajo. Kwan respondió con una sonrisa, Beren y yo compartimos una conexión muy especial. No todo tiene que explicarse con palabras. Las redes sociales explotaron al instante. En cuestión de minutos, los nombres de ambos actores se convirtieron en tendencia mundial. Los fans comenzaron a compartir videos, comentarios y memes sobre la química que irradiaban en la pasarela. Se miran como si el tiempo se hubiera detenido, escribió una seguidora en Twitter. Otro usuario comentó, no sé si fue moda o amor, pero fue mágico. Días después del desfile, los rumores no paraban. Algunos medios afirmaban que los dos habían pasado tiempo juntos tras bambalinas, riendo y charlando como en los viejos tiempos. Fue divertido, natural, como si estuviéramos grabando una escena, pero sin cámaras, confesó Beren en una entrevista televisiva. Por su parte, Kwan agregó, trabajar con ella siempre es fácil. Hay una energía entre nosotros que simplemente fluye. Sin embargo, no todo fueron halagos. Algunos críticos de moda opinaron que el desfile fue más un espectáculo mediático que una verdadera propuesta artística. Pero incluso ellos tuvieron que admitir que la presencia de Beren y Kwan elevó el nivel del evento. Fue el momento más comentado de la noche, reconoció uno de los diseñadores invitados. Tras aquella noche, el mundo del espectáculo no habló de otra cosa. Las imágenes del desfile inundaron las portadas de revistas y sitios de moda internacionales. Turquía brilla en la pasarela, tituló una revista francesa. En Italia, una publicación de alta costura comentó que la pareja artística había logrado lo que pocas duplas pueden, fusionar el cine y la moda en un mismo escenario. Las cámaras lo siguieron incluso cuando abandonaban el hotel, tomados del brazo, sonriendo, sin preocuparse por el torbellino mediático que los rodeaba. La marca que organizó el evento anunció que la colaboración no terminaría ahí. Pronto, Beren y Kwan serían la imagen de una nueva campaña global que se lanzaría simultáneamente en Estambul, París y Dubái. En los primeros teasers publicados en redes sociales, se los veía caminando bajo una lluvia de luces, como dos estrellas que se reencuentran después de años separados. La nostalgia y la elegancia se mezclaban en cada plano. Los fanáticos comenzaron a contar los días para el estreno del anuncio completo. En entrevistas posteriores, ambos hablaron sobre la experiencia con una sinceridad que conmovió a sus seguidores. Después de tantos años,
trabajar con Juan me recordó por qué disfrutamos tanto de nuestra primera serie juntos, dijo Beren. Él, por su parte, comentó, lo que tenemos en pantalla es resultado de respeto, confianza y una amistad genuina. Eso no se puede fingir. Aún así, los rumores sobre una posible relación amorosa continuaban creciendo. Los medios turcos especulaban con fotos captadas en cenas privadas y miradas que decían más que 1000 palabras. Pero ni Beren ni Kvan confirmaron nada, prefiriendo mantener la intriga que tanto encantaba a sus seguidores. Mientras tanto, la marca de moda aprovechó la fiebre mediática y lanzó una edición limitada inspirada en el desfile. Los vestidos plateados, los trajes negros y los accesorios brillantes se agotaron en cuestión de horas. Las tiendas reportaron largas filas y miles de pedidos en línea. En algunos países, se organizaron eventos temáticos para celebrar el éxito de la colección, y en todos ellos se proyectaban las imágenes de los dos actores desfilando juntos, como símbolo de elegancia y complicidad. Semanas después, se filtraron escenas del detrás de cámaras. En el video, Beren y Kvan bromeaban entre toma y toma, riendo con la naturalidad de dos viejos amigos. «Tú siempre llegas antes que todos», le decía ella. «Es que no quiero perderme ni un segundo contigo en el set», respondía él, provocando risas del equipo. Aquellas imágenes reforzaron la idea de que su conexión iba más allá del trabajo, alimentando aún más la fascinación del público. El impacto del desfile fue tan grande que varias marcas internacionales empezaron a interesarse por ambos. Ofertas de campañas conjuntas, portadas de revistas y propuestas cinematográficas comenzaron a llegar sin pausa. Algunos productores incluso confesaron que estaban considerando reunirlos nuevamente en una serie o película, conscientes de que su dupla garantizaba éxito instantáneo. Cuando Beren y Kvan aparecen juntos, la pantalla cobra vida, declaró un famoso director turco. Pero más allá del glamour, los dos artistas insistieron en que su prioridad era el arte. Lo más importante es sentir que lo que hacemos tiene sentido, dijo Beren en una gala benéfica donde también participó. Kvan coincidió, la fama pasa, pero las historias que contamos permanecen. Ese equilibrio entre sencillez y carisma los convirtió, una vez más, en referentes no solo de estilo, sino también de autenticidad. El fenómeno trascendió fronteras. En Latinoamérica, donde sus telenovelas siguen siendo un éxito rotundo, los fanáticos organizaron campañas en redes para pedir que el desfile completo fuera transmitido por televisión. En Brasil y México, hashtags como #Beren y Kvan volvieron a ser tendencia semanas después. Incluso algunas celebridades internacionales comentaron el evento, destacando la química entre ambos y la impecable producción del espectáculo. Al final, lo que comenzó como una colaboración de moda terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Beren Saat y Kvan Tatlıtuğ recordaron al mundo por qué son considerados una de las duplas más queridas del entretenimiento turco. Su elegancia, su complicidad y su talento traspasaron la pasarela, demostrando que, cuando el arte y la emoción se unen, el resultado puede ser verdaderamente inolvidable. Y así, mientras las luces del desfile se apagaban y el eco de los aplausos quedaba atrás, quedaba también una certeza: la magia entre ellos sigue viva, y el público, fiel a su historia, continúa esperando el próximo capítulo de esta conexión que, al parecer, nunca dejará de brillar. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video, con más drama, moda y amor.